la década de 1850. En la estancia de La Quebrada, a unos 5 kilómetros de la actual villa de La Quebrada, en la provincia de San Luis, Argentina, don Tomás Alcaraz cumplía con sus tareas habituales en el monte. Los ruidos de la sierra puntana le eran familiares, los animales en su marcha lenta, mientras ramoneaban los chañares y algarrobos, y algún pájaro que lo alegraba con su canto. Pero ese día, en el sonido que lo distrajo, fue distinto, sobrecogedor, angustiante e inquietante. Don Tomás no era hombre temeroso, pero sí muy creyente. Dejó su hacha, caminó hacia los matorrales de los que parecía surgir algo así como un llanto, y cual no fuera su sorpresa, cuando entre las ramas de un añoso algarrobo apareciera ante sus ojos la imagen de un Cristo. Era una cruz que casi cabía en la palma de su mano. La tomó y los extraños sonidos se acallaron. Asombrado, decidió dar por terminada su jornada. Partió presuroso hacia el casco de la estancia. Su fe y la de su familia se acrecentaron ese día. Habían sido elegidos, nada menos que por nuestro Señor Jesucristo, para ser parte de un milagro, el mismo que hoy se repite año a año, cada 3 de mayo, entre fieles y promesantes que van buscando se cumpla aquello que anhelan, con la simplicidad y la certeza de que el Santo de la Quebrada se los concederá. Hasta aquí, hasta la villa de La Quebrada, nos atrae no solo la experiencia de la fe, sino la grandiosidad de una obra de arte de características monumentales, que se encuentra en el cerro a cuyo pie fue encontrada la imagen. El descubrimiento de la cruz del Cristo de La Quebrada se le atribuye a don Tomás Alcaraz, quien fuera dueño de los campos en los que hoy se asienta la villa. El lugar en que fuera encontrado es casi seguro que se corresponde con el que ocupa la actual capilla, y el árbol donde se hallara muy probablemente fue un algarrobo, ya que abundan en la zona. Una versión que roza lo legendario nos cuenta que cuando don Tomás encontró la imagen, tuvo a buen recaudo llevarla a su casa, pero el tesoro religioso desapareció misteriosamente y tras angustiosa búsqueda fue reencontrado en el mismo sitio en el que inicialmente lo hiciera Alcaraz. Este signo se interpretó, por la religiosidad popular, como un deseo de Cristo de ser venerado en ese paraje, y por lo tanto se decidió construir la capilla en el mismo lugar. En esta zona, en el año 1863, era un inmenso fundo. Este inmenso fundo de 10.000 hectáreas era habitado solamente por su familia, ¿no? Don Juan Tomás Alcaraz, según cuenta don Ignacio Maldonado, venía acá a traer a pastorear los animales, porque estaba el valle y estaba el río. Entonces, bajo añosos algarrobos se sombreaban las vacas. Y entonces él estaba ahí esperando a la tarde, ¿no?, para retirarse, para irse a su casa. Sintió como un lamento, un quejido, y bueno, se dirigió hacia uno de esos corpulentos algarrobos que había allí y tanteó la cáscara, la corteza, y adentro sintió que estaba hueco. Entonces él, con el hacha, muy diestro con las tareas rurales de aquella época, ¿no?, y enseguida sacó la cáscara del árbol y encontró dentro del hueco, en una cavidad, el Cristo de La Quebrada, que aproximadamente mide unos 40 centímetros de alto por 25 centímetros de brazos, ¿no? Entonces, y bueno, inmediatamente se dirigió a su casa, se lo mostró a su esposa, que hace pocos años eran casados, y esta señora y él ya se trasladaron acá. Describe este lugar de la Sierra Puntana José Ignacio Maldonado en su obra póstuma El Santo de la Quebrada. Una visión total de aquel ámbito, con sus verdes lomadas y azuladas montañas,
el blanco del templo y el argento de las estatuas de su monumental Vía Crucis, que trepan las sierras, conforman un santuario natural grandioso e imponente, un complejo de religiosidad que al llegar a sus inmediaciones impresiona cual si se tratara de colosal catedral, donde la capilla es el sagrario inserto en el altar mayor de la cumbre rocosa del Cerro Tinaja. Ante tanta majestuosidad, si se es religioso, el alma se encoge en íntima devoción. Si no, el espíritu se regocija ante la belleza natural. Existen versiones populares sobre el padecimiento de una ceguera por parte de don Tomás Alcaraz y su cura milagrosa. Es muy probable que éstas sean una distorsión elaborada por la memoria colectiva con respecto a un milagro atribuido al señor de Renca, que se encontrara en 1636 en dicha localidad de Chile y que se quedara un siglo después en la localidad puntana del mismo nombre, cuando se lo trasladaba hacia Córdoba. A la imagen del señor de Renca se le atribuye la milagrosa cura de la ceguera de un indio hachero. De don Tomás puede asegurarse que no era un simple hachero, sino el dueño de la estancia de la Quebrada. Sin embargo, hay pruebas de que Tomás Alcaraz era analfabeto, dato que surge del momento en el que se escrituraron los terrenos de su propiedad. Como dato histórico, cabe destacar que Alcaraz había nacido en el año 1826 y fallecido en 1880. El Cristo que se trae de Chile, viene acá a la Argentina, es el Cristo de Renca. Renca es una devoción nacida en Chile, fue traída por misioneros acá a la Argentina y tiene su centro aquí en Renca, justamente cerca de Tilizarao. La familia de don Tomás y Manuela y los primeros pobladores que veneraron al santo comenzaron sus homenajes con una novena, rezos del rosario y procesión. Para la misma se usaba una réplica que llamaban el personero. Hoy, el crucifijo que se da a besar a los fieles se llama representante. En repetidas oportunidades he tenido que presidir celebraciones o llevar a cabo encuentros, dado mi carácter de vicario general, tanto aquí en el santuario del Cristo de la Quebrada como en Renca. La experiencia, como les digo, es por otra parte positiva, es decir, lo que importa en cuanto a los santuarios es esto: son un monumento que permanece en el tiempo, pero un monumento de expresas características espirituales. Podemos decir que es Cristo en nuestro caso, tanto el señor de Renca como en la Quebrada, es Cristo que está plantado allí, está firme allí, a través de esos muros, a través de las casas de alrededor, para acoger a las personas o a los diversos servicios pastorales. Están allí como para permanecer como testimonios que atrae a la gente. La gente va y viene, permanece un tiempo, realiza acciones religiosas, pero el santuario permanece como una palabra en el espacio y en el tiempo, y está siempre a disposición para ser escuchada. Las propias cruces, los propios Cristos que están rodeados de historias y también de leyendas, son una palabra que habla a la fe sencilla, que habla a la gente que, incluso movida por curiosidad o por otros motivos turísticos, por ejemplo, acuden a estos lugares. Está esa palabra firme que siempre les dice algo. Por supuesto, esa palabra, que es el Cristo que habla, tiene 1000 diferenciadas voces. Son los diversos pastores que han
vivido junto a esos monumentos. Son los actuales sacerdotes que en estos encuentros multitudinarios de fe multiplican la palabra de Cristo, multiplican la acción sanante de Cristo a través de la evangelización, las catequesis, los encuentros y charlas personales, pero sobre todo a través de la celebración de los sacramentos, bautismos, matrimonios, sacramento de la penitencia, sacramento de la Eucaristía. Muchas veces uno mira esto que parece espectacular y cree que es algo superficial, pero es que la gracia de Cristo actúa a través de esa palabra, a través de esa cruz de Cristo, a través de ese edificio sagrado que es la iglesia, a través del servicio de los pastores, y siempre deja su semilla buena. Eso lo creemos realmente. Y esta es una de las experiencias que yo he vivido muy particularmente aquí en San Luis, en mi ejercicio de cargo como vicario episcopal, vicario general, que el Señor me ha concedido una gran gracia en estos últimos años de mi vida. Me ha hecho tomar una fuerte conciencia de aquello que debe ser un sacerdote. Y gracias a Dios he podido vivir intensamente el sacerdocio justamente al ver estas expresiones de religiosidad popular o de piedad popular, como decía Pablo VI, en donde se nota la acción del Señor. He podido celebrar Eucaristías, realizar primeras comuniones, hacer confirmaciones, participar de fiestas patronales. Cuánta emoción me he llevado, y a veces la he traducido a través de lágrimas, sintiendo oraciones, cantos de cuando yo era chiquito, de cuando estaba en el seminario menor. Sentir que, y esto es así, muchos de mis hermanos salesianos que pasaron misionando por estas tierras han dejado también esa marca de sencillez, de religiosidad popular, a través de oraciones antiquísimas, cantos conocidísimos. Eso también toca y me ha tocado a mí, y me ha tocado el corazón, como creo que sigue tocando y depositándose como buena semilla en el corazón de tantos hermanos y hermanas nuestras, tanto de San Luis como de otras partes que vienen y frecuentan estos lugares sagrados. Una vez construida la primera capilla, obra de la familia Alcaraz, se da noticia de ello a las autoridades eclesiásticas y se fija como fecha de celebración patronal el día 3 de mayo, que se corresponde con el día de la invención de la cruz, en recordatorio al día en que fue encontrado el santo madero donde Cristo fue crucificado. En realidad, a estar un poquitito a unos datos históricos más concretos, debemos la fecha del 3 de mayo a una antigua fiesta que se celebra más o menos desde el siglo VII, llamada la Invención de la Santa Cruz. Invención no tanto porque fuera inventada, sino en cuanto que fue encontrada. Viene del verbo latino invenire, que quiere decir encontrar, invencio, que quiere decir encuentro. Se dice que la madre de Constantino, en el siglo IV, específicamente tal vez por los años 320, 330, no tengo bien presente ahora, fue a Jerusalén, al Santo Sepulcro, y se encuentra con que sobre el Santo Sepulcro habían hecho un templo dedicado a Venus. Manda destruir ese templo y quiere levantar un templo en honor del Señor. En las excavaciones que se realizan para levantar el nuevo templo, encuentran 3 cruces. No sabiendo cuál era la verdadera, se deciden por una. Por un milagro, aplican las cruces
a una mujer enferma y después de haber sido aplicada la enferma sana instantáneamente, y por eso dedujeron que esa era la cruz de Cristo. Y ahí viene el encuentro de la verdadera cruz de Cristo. Pero resulta que si el hecho permanece un poquitito así en la tradición, la fecha parece evidentemente que no fue esa, sino parece que la fecha de ese acontecimiento fue en septiembre, muy probablemente el 13 o 14 de septiembre, que es cuando nosotros ahora celebramos, el 14 de septiembre, una solemne fiesta llamada la Exaltación de la Santa Cruz, una fiesta de un rango superior. Tan así es que para los orientales esta fiesta es comparable a la fiesta de Pentecostés y Pascua, por la importancia que tiene en el calendario litúrgico oriental. Y entonces, ¿cómo es una distancia tan larga desde el 3 de mayo al 14 de septiembre? No sabemos cómo y por qué. En el siglo VII, en Francia, en las Galias, parece ya que se está celebrando la fiesta de la invención de la Santa Cruz el día 3 de mayo, precisamente porque está cerca de los acontecimientos pascuales, la Semana Santa, Pentecostés, y también por la existencia de un famoso predicador o ermitaño que decía haber recibido gracias especiales de la cruz de Cristo. Pareciera entonces que por esos motivos se centró en el 3 de mayo la fiesta de la Santa Cruz, del encuentro de la Santa Cruz, que realizaba esas maravillas por parte de ese predicador o ermitaño. Porque en realidad, aunque en realidad ya la Iglesia de Roma había asumido el día 3 de mayo, pero cuando se decide por asumir la fiesta de la Santa Cruz el 14 de septiembre, y en vez de llamarla invención de la cruz, la llamó exaltación de la cruz. Entonces a esto hay que añadir otro hecho, que algo de histórico tiene, pero también de legendario o tradicional. Nos ubicamos en el siglo VII, pongamos año 628. En Jerusalén estaba el emperador Heráclito, que, acosado por Cosroas, rey de los persas, entonces intenta Cosroas invadir esta zona cristiana de Jerusalén. Heráclito le hace la guerra y lo vence y logra rescatar la cruz verdadera de Cristo que Cosroas, rey persa, tenía en su poder. Y entonces hace una gran fiesta de traer la cruz de Cristo recuperada de los persas y entra triunfalmente en Jerusalén. También la tradición o la leyenda dice que este rey Heráclito, rey cristiano, muy gozoso, fue vestido con sus vestiduras regias, arrastrando la misma cruz de Cristo, y que al entrar en Jerusalén no pudo entrar. ¿Por qué? Porque sintió la voz, o el obispo le dijo: Cristo llevó esa cruz desnudo y tú estás vestido como un gran señor. Entonces Heráclito se quita esos atuendos reales y entra triunfalmente con la cruz de Cristo. Entonces vemos que hay una correspondencia entre ambas fiestas. Se sigue un calendario, el del siglo VII, el de Galia, en las Galias normalmente, pero en realidad, y ya en el calendario romano, desde el Concilio Vaticano en adelante, es decir, desde la reforma en el calendario por el Papa Pablo VI, entonces se suprime esa fiesta del 3 de mayo y se lleva toda la solemnidad de la misma al 14 de septiembre.
Sin embargo, en Chile y en Perú, creo también, se sigue celebrando la fiesta de la invención de la Santa Cruz el día 3 de mayo. La capilla original había entrado en un proceso de deterioro, lo que lleva a construir un nuevo templo que ya se encontraba habilitado en 1891. Tras el fallecimiento del Alcaraz, recae en su hijo Sinforiano la designación de síndico sobre la capilla y bienes que allí se encontraban. Algunas desinteligencias con las autoridades eclesiales provocaron que durante 30 años la capilla se quedara sin asistencia sacerdotal. Esto motivó que el aspecto religioso se viera superado por situaciones en las que se destacaban los bailes, juegos de azar y muchas otras actividades que nada tenían que ver con la fe. Y año a año se fueron intensificando estas prácticas. Y una empresa de camiones de acá de Mendoza, que hacía una fiesta, unos bailes, la carpa de Doña María, no se duerme ni de noche ni de día. Los últimos años puso carteles luminosos, todo ahí afuera, y vos podías entrar, estaban los dueños de los camiones ahí, todos los días ahí sentaditos y comiendo y divirtiéndose, y la gente que quería entrar, entraba. Y se llevaba 3 equipos, 4 gente para allá, y hacía la pista, todo el tipo, hasta orquesta se llevaba. Pero ya lo dejaron, los de Aután, no sé quién, no lo dejaron pasar el arco con la gente, por el problema que lo llevaba todo gratis. Se llegó a comprar un lote y para poner baño, todo para la gente. Después el hombre no fue más, hace muchos años que no fue más. Y lo que decía él ahí, que él iba con los camiones que renovaba todos los años a bendecirlo a Santo. Como yo cuando era panadero en Luján, yo al venirme compraba regalitos baratitos, pero lo hacía bendecir en la iglesia y a todos mis clientes les daba, en Luján están todos llenos de Santa la Quebrada porque todos los años le traía. Y acá cuando puse el negocio que en San Martín también todos los años le traía a todos los clientes. Una casita chiquitita pero bendecida ahí en el Santo. En realidad la devoción es hacia el Cristo, el Santo Cristo. Por esto se llama la devoción del Santo, que es el Santo por excelencia. Ya en sus orígenes vino como sobrecargada o digamos, o un poquitito deturpada por algunas actitudes que eran de mundanidad o incluso directamente a veces no de buenas costumbres. Se aprovechaba el lugar como un centro de encuentro. La palabra peregrinación, más que peregrinación, podría haber sido un viaje, un encuentro en un lugar famoso. Pero eso se fue purificando poco a poco. Y los obispos han trabajado mucho en eso y creo que se ha llegado a un buen resultado. Si bien no se ha podido permanecer en un estado, digamos así, puro de expresión cristiana, porque se da el encuentro de muchísimas personas que vienen de distintos lugares y hacen sus negocios, hacen su turismo, otros motivos, así como ocurre en otros lugares, porque sabemos que hay organizaciones que justamente van recorriendo diversos lugares así concurridos, que han iniciado por motivos religiosos y que después el motivo religioso queda un poco sofocado por otros motivos, ¿no? U otras intenciones. De todos modos, mis queridos hermanos, yo creo que tanto nuestros obispos como nuestros sacerdotes están muy preocupados y trabajan muy bien pastoralmente para que nuestra gente, aunque más no sea, se lleve eso que decíamos al principio, esa semilla, ese poco, que por la gracia de Dios no sabemos cuándo, pero puede fructificar. Lo importante de todo es, por ejemplo, positivamente, ahora hay religiosas trabajando allí. Los seminaristas van a trabajar durante la semana y durante la novena y se produce mucho fruto espiritual y también se comprometen muchos sacerdotes para llevar a cabo la tarea pastoral de confesar sobre todo, lo cual me parece a mí
es un buen signo. Y tenemos que estar agradecidos al Señor también porque en nuestra provincia haya estos dos centros. Sin duda alguna está también el santuario de Nuestra Señora del Trono, que también convoca mucha gente. Y bien, esto también congenia, diríamos, con esta característica particular de los sanluiseños. Son religiosos, aunque a veces es una religiosidad un poquitito aguada o rarefacta, si se quiere, pero son religiosos, tienen este buen sentimiento y el Señor también les habla a través de esas expresiones de religiosidad y esperamos que cada vez se vaya purificando más y los queridos sanluiseños también vayan formándose cada vez más y aprovechando cada vez más de esta gracia de Dios que son estos santuarios. Monseñor Pedro Dionisio Tibiletti decide tomar enérgicas medidas ante las infructuosas tratativas con los herederos de doña Liboria de Alcaraz. Acude a la justicia y, haciendo valer los derechos consagrados en el Concordato, que fija las relaciones entre la Santa Sede y el Gobierno Nacional, que por ser el culto católico religión oficial del Estado, las autoridades de la Iglesia deben tener pleno dominio de los templos de ese culto. Tras acciones judiciales, se incauta el Cristo y se lo traslada a San Luis. Corría el año 1940. Todos los habitantes de la villa quedaron muy dolidos por lo ocurrido y los hermanos Alcaraz se vieron obligados a ceder ante las pretensiones de la iglesia y vendieron el templo y mobiliario. Tras la compra del inmueble, retornó el Santo de la Quebrada al santuario donde lo venera su pueblo. En el año 1951, por inspiración de Monseñor Di Pasquo, se concreta en la Quebrada la construcción de un Vía Crucis, fantástica obra con imágenes talladas en tamaño real, obra del escultor italiano Nicolás Arrigini. Entonces le encarga a Nicolás Arrigini la construcción de las 14 estaciones del Vía Crucis que representan la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y además una imagen de la Piedad y otra imagen de la Virgen de Lourdes con la Santita Bernardita. El Vía Crucis se emplaza frente al Cerro Tinaja, que es el que domina toda la zona, y ahí permanece desde el año 1951. Pero en los primeros años el maltrato que le daba a la gente lo estaba deteriorando, porque ponían velas en torno a las imágenes y después se producían hogueras que lo teñían de hollín y el fuego le producía daño. Entonces un sacerdote en el año 1970, aproximadamente 68, hace las rejas que lo protegen. El sacerdote aquel se llamaba Isidoro Senda, que es muy querido también en este pueblo, porque es un párroco muy comprometido con la sociedad, con la juventud, ¿no? Y con que hiciera obras en beneficio de este santuario. Su costo fue de 100.000 pesos, todo un monto para la época. Las 14 estaciones son de mármol de Carrara y de estilo clásico helénico. Una de las obras de arte en mármol de Carrara, Italia, más importante de Sudamérica, con 62 esculturas en 14 grupos que representan las estaciones del Vía Crucis de Jesús. Fue inaugurado y bendecido el 3 de mayo de 1951. El Camino de la Cruz da un marco imponente a los peregrinos y promesantes que lo transitan para llegar al final a ingresar al templo, donde la imagen pequeña del Cristo de la Quebrada deja de tener tan humildes dimensiones para tomar gigantesca importancia para quienes lo veneran con fe. Precisamente porque el Vía Crucis es una de las manifestaciones máximas de la devoción a la Santa Cruz. Y es interesante este detalle. No es la Santa Cruz o no es la cruz en sí misma.
es porque ya sabemos que la cruz era el suplicio ignominioso. ¿Por qué es la Santa Cruz? Porque la llevó el santo por excelencia. Entonces, es la mejor expresión de devoción a la Santa Cruz, poniendo las estaciones del Vía Crucis, donde Vía Crucis, el camino de la cruz, donde precisamente ahí se demuestra cómo la cruz es el signo de salvación, porque la ha llevado el Salvador. Y entonces eso le da sentido a todas las celebraciones. Por supuesto que todo ello es base para lo fundamental, que es el acercamiento personal a Cristo a través de los santos sacramentos, sobre todo de la penitencia y de la Eucaristía. Pero el signo externo de esta vivencia y de esta devoción popular lo vemos en esas estaciones del Vía Crucis. El culto al Cristo de la Quebrada tiene carácter de religiosidad popular. La noche del 30 de abril parten de la ciudad de San Luis caravanas de peregrinos que llegan el 1 de mayo a la Villa de la Quebrada. Se produce por esos días una afluencia de peregrinos que llegan a cumplir una promesa, a la par de otros que se mueven interesados solos por el aspecto festivo, los bailes, la música, bebidas y comidas típicas. La presencia de innumerables vendedores de variados objetos dan a la festividad patronal un acentuado toque pagano. En el fondo de todo aquello palpita, sin dudas, la fe simple del pueblo, fe sincera, sin artificios, fe de hombres y mujeres que se ven conmovidos por la esperanza de alcanzar el milagro que anhelan, y también por la alegría de quienes vienen a cumplir con el santo, porque este milagro ya se ha hecho realidad.